Muy buenas noches, muy buenas noches. De verdad que sí, en el nombre de Jesús, todas las noches son buenas. Buenas porque nos acompaña con su presencia, nos acompaña con su gracia, nos acompaña con su verdad, la palabra de Dios. Y hoy estamos listos, preparados nuevamente a mitad de semana, hoy miércoles, para acercarnos ya a mitad, casi a mitad del mes de junio y celebrar una mirada a los salmos, siempre deseosos, siempre humildes, que el Señor hable a nuestros corazones, en nuestra necesidad, en ese caminar diario en el cual siempre necesitamos depender de la gracia, del favor y de la misericordia de nuestro Dios. Es por eso que las misericordias de nuestro Señor son nuevas cada mañana. Cada mañana avanzamos, damos un paso más hacia la eternidad y esa misericordia de Dios y el Dios de misericordia nos extiende su mano para guiarnos en este camino. Así que de la misma manera le pedimos al Señor que nos dé sabiduría y que nos guíe en esta noche para poder entender, vivir su palabra. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia en medio nuestro. Gracias por tu presencia en nosotros y con nosotros. Permite, Señor, que hoy sea tu palabra, hablando a lo profundo de nuestro ser. Mira, Señor, la necesidad que tenemos de escuchar, Señor, tu voz, de escuchar tu guía, de recibir de ti, Señor, dirección. Por eso nos presentamos pidiéndote tu bendición, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús oramos porque Jesús es nuestro Señor y porque nos ponemos bajo la autoridad de la palabra de Jesús, la palabra del Señor. Hoy compartimos el Salmo 119 y ya estamos casi culminando este extenso salmo y hoy estaremos viendo desde los versos 113 hasta el 120. Hermoso, hermoso este salmo, es extenso, pero cómo nos ha enseñado el significado de la palabra de Dios, el valor de la palabra de Dios, la centralidad de nuestra vida en la palabra de Dios, la necesidad que tenemos diariamente, continuamente, de aferrarnos a esa palabra inerrante, esa palabra que tiene de por sí, es suficiente, esa palabra infinita. Cielos y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Y hemos visto el caminar, el devenir, el avanzar, el continuo peregrinaje del salmista en sus altos, sus bajos, en sus momentos de gloria, en sus momentos de necesidad. Vimos anteriormente una sección donde el salmista no pide absolutamente nada, solamente alaba a Dios y da testimonio de su gracia. Y la semana pasada vimos nuevamente cómo comienza de nuevo a enfrentar situaciones que ameritan la intervención de nuestro Dios, que es siempre fiel, que es siempre verdadero y que es siempre justo. Y hoy nos encontramos en una sección donde vemos un contraste, una armonía maravillosa que solamente se puede encontrar en la palabra de Dios entre el amor y el temor. Y eso es algo precioso, ¿eh? Así que vamos a dar lectura a estos versos y luego estaremos reflexionando en algunas verdades maravillosas. La palabra de Dios dice de la siguiente manera, verso 113: aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. Apartaos de mí, malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Susténtame conforme a tu palabra y viviré, y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Sosténme y seré salvo,
y me regocijaré siempre en tus estatutos. Hollaste a todos los que se desvían de tus estatutos porque su astucia es falsedad. Como escoria hiciste consumir a todos los impíos de la tierra. Por tanto, yo he amado tus testimonios. Mi carne se ha estremecido por temor de ti, y de tus juicios tengo miedo. Qué maravilloso poder encontrar esta realidad que el salmista ha podido experimentar en su vida y cómo queda allí plasmado como un testimonio para nosotros en el día de hoy, y nosotros de la misma manera poder enfocarnos en el valor, el significado y el propósito de la palabra de Dios. Encontramos este contraste entre el amor y el temor. Y lo primero que nos dice este salmo es que él aborrece a los hombres hipócritas. Recordemos que toda la palabra es inspirada por el Espíritu Santo, y hay otro salmo que también nos dice, que hemos visto en tiempos anteriores, que el Señor está airado todos los días en contra del impío, ¿eh? Y esto nos enseña de la seriedad de rechazar, la seriedad de lo que significa no tomar en cuenta, menospreciar, ignorar la palabra de Dios. Y esto acarrea en sí mismo una serie de consecuencias en contra de la naturaleza humana, en contra del ser humano. Dice, aborrezco a los hombres hipócritas. Esta palabra hipócrita nos habla de el corazón falso, el corazón que no camina en verdad, el que tiene una forma de conducirse en algún lugar o frente a alguna persona, y una forma muy distinta de conducirse delante de otras personas en diferentes lugares, en diferentes entornos, siempre con el propósito de alcanzar sus propios objetivos egoístas. Y él dice, aborrezco. Así que vemos un contraste entre lo que él aborrece y lo que él ama. ¿Qué ama el salmista? Dice, mas amo tu ley. Y es cierto también en la vida de todo creyente, porque si decimos amar a Dios, tenemos que, por consecuencia, naturalmente aborrecer todo aquello que va en contra de Dios. Si amamos la verdad, naturalmente tenemos que odiar la mentira. Si amamos la justicia, naturalmente tenemos que odiar la injusticia. Si amamos la presencia de Dios, pues naturalmente tenemos que odiar todo aquello que nos aleje de o pretenda alejarnos de la presencia del Señor. Recordemos las palabras de este maravilloso evangelista, Dwal el-Moody, que decía, si nosotros nos alejamos de este libro, pues estaremos acercándonos al pecado, pero si nos acercamos al pecado, estaríamos alejándonos de este libro, de la palabra de Dios. Por lo tanto, debemos de ser muy cuidadosos de cómo conducimos nuestra vida, amar lo que Dios ama, y naturalmente eso trae como consecuencia odiar lo que Dios odia. El salmista ama la palabra de Dios, porque él ha visto todos los beneficios, primeramente porque es verdad, porque contiene toda la verdad, porque ha sido una palabra que ha cumplido todo lo que en ella está escrito, y porque él encuentra la fortaleza, la guía, la dirección. Él conoce los atributos de Dios, él conoce la persona de Dios a través de la palabra. Por eso ese amor. ¿Y qué encuentra él? Él dice, mi escondedero y mi escudo eres tú. Cuando leemos la palabra de Dios y nos encontramos con el Dios de la palabra, pues
esa va a ser también nuestra oración, ese va a ser también nuestro testimonio, esa va a ser también nuestra alabanza. Mi escondedero, donde puedo refugiarme, donde puedo acudir, donde puedo allegarme para encontrar consuelo, dirección, es en la presencia de nuestro Dios. Mi escudo, donde podremos estar protegidos, resguardados de los ataques del maligno, pues en la presencia del Señor. Por eso el Salmo dice, el 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y Él me librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Y sigue diciendo todas esas características de el lugar de refugio, el lugar de protección, donde nosotros somos guardados y liberados de los ataques del maligno. Por eso el salmista ama la palabra, porque ha visto el testimonio del Dios de la palabra y él queda maravillado que en medio de la persecución, en medio de la prueba, en medio de la debilidad, él dice: mi escondedero, mi refugio y mi escudo, mi protección, eres tú, el mismo Señor, la misma presencia del Dios vivo, la misma presencia del Creador del cielo y de la tierra, es nuestro escudo y es nuestro protector. Y continúa diciendo: en tu palabra he esperado. Todo lo que ha podido conocer de Dios es a través de la palabra, y Él, en medio de esa lucha, el conflicto, la persecución, Él continúa esperando en la palabra. Él continúa esperando y confiando en las promesas de la palabra de Dios. Es por eso que vemos en esta porción algo precioso. Vemos allí esperanza, vemos salvación y vemos gozo, alegría. El salmista está alegre. Él sabe, sí, dice que él aborrece a aquellos que se alejan de la palabra de Dios, aquellos que ignoran al Dios de la palabra, aquellos que decididamente van en contra de los principios y los valores de la palabra de Dios, pero él está enfocado en su escudo, él está enfocado en aquel que puede protegerle, en aquel que puede resguardarle. Y entonces él dice: apartaos de mí, malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. No importa la presión a la cual estaba siendo sometido, no importa la prueba a la cual estaba siendo pasado, no, él se enfoca en la palabra de Dios, en los mandamientos del Señor. Es un deleite para él, es un gozo obedecer al Señor, es una oportunidad maravillosa para expresar su amor al Dios de la palabra. Y entonces él pide dos cosas y hace una afirmación en estas peticiones. Él dice: susténtame, porque él ha visto que él es el que le ha sustentado. ¿Y cómo pide que le sustente? Conforme a tu palabra, y él sabe que vivirá. Él sabe que Dios cumplirá sus promesas. Él sabe que Dios le sustentará. Él sabe que el Señor le resguardará. Él sabe que el Señor será su escudo y su protector. Por lo tanto, susténtame debe ser nuestra petición. Es una petición de dependencia, aunque era el rey, el ungido, el llamado a liderar el pueblo de Israel, el que ha podido ver y habitar en la presencia del Señor, y aún así continúa dependiendo, siendo humilde, sumiso a la palabra, la presencia de Dios. Susténtame. Él ha encontrado el sustento solo y únicamente en el Señor. Él no depende de la paz que pueda tener con los enemigos del pueblo de Israel. Él depende de la paz que tenga con el Señor. Él no depende de la provisión que pueda darle en algún contrato de acuerdo con el enemigo. No, él depende solo y únicamente del sustento del Dios del cielo, porque
toda buena dádiva, dice la palabra, y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de luces. Y ahí entonces dice, susténtame conforme a tu palabra. Siempre, siempre hemos visto a lo largo de todos los salmos y más detalladamente, más enfáticamente en el Salmo 119. Es una alabanza este salmo a la palabra de Dios. Es una afirmación y una confirmación del poder y la autoridad de la palabra de Dios. Y luego entonces ahora dice, sosténme. Primero le pide, susténtame, y ahora sosténme, mantén mis pies firmes, aunque mis pies estén allí temblando, ponme sobre la roca, porque en la roca hay firmeza, hay solidez. Y allí entonces le pide al Señor, sosténme y seré salvo y me regocijaré para siempre. Por eso vemos en este salmo esa hermosa armonía entre la esperanza que él tiene, entre la salvación que él ha experimentado y el gozo que sabe que va a vivir y experimentar no solamente en el día presente, sino por toda la eternidad. De la misma manera, esa también es nuestra esperanza, esa también es nuestra salvación y por lo tanto ese también es nuestro gozo, nuestra alegría. Esa es la verdadera felicidad que nos puede dar, que encontramos solo y únicamente en el Dios de la palabra. Y ahí entonces dice, hollaste a todos los que se desvían de tus estatutos, porque su astucia es falsedad, como escoria hiciste consumir a todos los impíos de la tierra, por tanto yo he amado tus testimonios. Nuevamente, en el verso 1 había afirmado su amor por la ley y ahora confirma su amor por los testimonios de Dios. Allí vemos ese amor hacia la palabra, pero también vemos esa armonía que de ninguna manera contradice su realidad espiritual, que es el temor, que es el respeto, que es el reconocimiento de quién es Dios y de la seriedad de la palabra de Dios. Por eso dice, por tanto yo he amado tus testimonios y dice, mi carne se ha estremecido por temor de ti. Es ese temor reverente, de respeto, aunque sí hay miedo, porque saber que estamos delante del Dios santo, 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 entonces también debe haber una sensación de temor, sí, reverente y por supuesto muchas veces de miedo de saber la responsabilidad de que todos vamos a rendir cuentas, de que todos estaremos un día delante de la presencia de Dios y por lo tanto esa armonía entre el amor y el temor se experimenta de una manera vívida en la realidad espiritual del salmista. Mi carne se ha estremecido por temor de ti y de tus juicios tengo miedo. Bien, el salmista nos ha enseñado que él ha experimentado tres tipos de temores. Él tiene un temor por lo que pueda experimentar externamente, como las tentaciones que puedan desviarlo del propósito, del llamado, que puedan desorientarlo, distraerlo de su responsabilidad ante Dios. Sí, él tiene miedo de esas tentaciones y por eso él constantemente depende de la sabiduría, de la fortaleza y de la gracia de Dios. De la misma manera, también tiene temor de la corrupción interna, que sus propios deseos pecaminosos, ya no la tentación externa, sino de su propia naturaleza caída, que lo lleve a amar a lo que Dios prohíbe o que lo lleve a apreciar o a abrazar lo que Dios no acepta y entonces él reconoce también ese temor interno de no caer por
razón y debido a sus malos deseos, a su corrupción interna. Pero también él tiene un temor, en este salmo lo expresa en estas páginas, de aquellos que dan mal testimonio, de aquellos que se apartan de la verdad, de aquellos que no aprecian y valoran el significado, y en el día de hoy de aquellos que no aprecian, que ignoran y que no valoran la sangre preciosa de nuestro Salvador derramada en la cruz del Calvario, que es eficiente, que es suficiente para lavarnos y para limpiarnos de todo pecado. Pero también él tiene temor de él mismo no dar testimonio de su vida, de su relación con Dios, de su realidad espiritual, de su fe, de la verdad que hay en él. Y por lo tanto entonces él tiene que acudir a la palabra de Dios, depender del Dios de la palabra, aferrarse a las promesas de Dios, caminar en contra de la corriente, enfrentar todo tipo y toda suerte de oposición, confiando y esperando en la preciosa provisión y, como él mismo lo ha expresado, en el sustento del Señor y en el sostén del Señor, en la provisión del Señor, en la manifestación de su presencia, porque en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Amados, que este salmo sea de fortaleza, que este salmo nos dé dirección, que la palabra de Dios nos continúe guiando en este avanzar, en este caminar, en este peregrinaje, en esta ascensión hacia la Jerusalén espiritual, el reino de Dios. Que el Señor Jesucristo, el Dios de la palabra, sea con cada uno de ustedes, que ustedes puedan recibir la bendición de lo alto y que puedan ser fortalecidos en el ser interior para entonces continuar dando buen testimonio de la buena gracia de Dios en sus corazones, en nuestros corazones. Gracias, Señor, gracias por esta tu palabra, gracias por permitirnos, Señor, nuevamente abrir tu palabra y, oh Señor, deleitarnos en ella porque amamos tu palabra. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a vivir confiados en ti, ayúdanos a vivir, Señor, con esta esperanza gloriosa, con esta esperanza bienaventurada, y ayúdanos a hacerlo con gozo, con alegría y con verdadera felicidad, solo y únicamente por tu presencia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde y continuamos avanzando en este hermoso Salmo 119, dando una mirada a los salmos como cada miércoles y siempre les animamos. Vamos a la casa del Señor porque mejor es un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ella. Mejor es estar en los atrios, en la casa del Señor, celebrando juntos porque allí podemos experimentar y vivir las promesas de Dios para su pueblo, cuando su pueblo se reúne para exaltar y glorificar al Dios vivo y para poner atención, con deseo, con hambre de la poderosa palabra de Dios. Cada domingo, 11 de la mañana, Alianza Cristiana y Misionera, Casa de Oración en Brandon, Florida. Que el Dios del cielo les dé de la paz que sobrepasa todo entendimiento. En el nombre de Jesús.